Madre mía, lo que ha dicho Andercel sobre Kerem Bürsin. Esto sí que es salseo del bueno, amigos. O sea que la propia Ande ha admitido que ha sido injusta con Kerem. Uf, qué fuerte. Esto me huele a que hay algo más, ¿eh? A ver, para ser honestos, todos hemos seguido su historia de cerca. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química era brutal, ¿verdad? Se notaba a leguas que lo suyo iba en serio, y luego, ¡boom! Terminaron. Y claro, nos quedamos todos con un ¿qué ha pasado aquí? Ahora Ande suelta esta bomba, diciendo que fue injusta. ¿Injusta cómo? ¿En qué sentido? ¿Le echó la culpa de algo que no era? ¿No le dio el apoyo que necesitaba? Lo que yo creo que está pasando es que después de todo este tiempo, Ande ha tenido tiempo para reflexionar. Las relaciones a veces terminan por cosas que parecen pequeñas en el momento, pero que luego te das cuenta de que fueron el detonante. Y ella parece que se ha dado cuenta de que quizás, en su momento, no fue del todo justa con él. Y ahí es donde entra la gran pregunta, ¿el amor triunfa al final? ¿Por qué si ella reconoce un error, si hay arrepentimiento, significa que todavía hay sentimientos? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para mantenerlos en el ojo público, para que sigamos hablando de ellos. Pero yo sospecho que hay más. Cuando una persona como Ande, que es tan reservada con su vida privada, dice algo así, es porque realmente lo siente. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto parejas que rompen y luego vuelven? La distancia, el tiempo, la madurez, todo eso puede hacer que veas las cosas de otra manera. Y si Kerem también siente algo por ella, esta confesión de Ande podría ser justo lo que necesitaban para limar asperezas. Imaginaos la escena, él leyéndolo o escuchándolo y pensando por fin se da cuenta. Lo que me da curiosidad es si esta injusticia fue un único evento o una suma de cosas. Porque si fue algo grave, pues igual es más complicado. Pero si fue más una cuestión de malentendidos o de falta de comunicación, pues mira, ahí hay esperanza. Ella, al admitirlo, está abriendo una puerta. Una puerta para una posible reconciliación, una puerta para aclarar las cosas. Además, si miramos su historia juntos, la conexión que tenían era muy especial. No era una relación pasajera, eso estaba clarísimo. Se les veía felices, cómplices. Y cuando algo así se rompe siempre deja un hueco. Quizás Ande se ha dado cuenta de que ese hueco no se ha llenado con nada más. Y esto, la verdad, me pone a pensar en nuestras propias vidas. A veces, en nuestras relaciones, somos duros, ¿verdad? Juzgamos sin saber toda la verdad, o no somos lo suficientemente empáticos. Y luego con el tiempo te das cuenta de que te equivocaste. Y la valentía de admitirlo como parece que ha hecho Ande es algo que admirar. Pero, ¿es suficiente? ¿Una confesión de injusticia basta para que un amor como el suyo vuelva a la palestra? Yo creo que es el primer paso. Un paso súper importante. Ahora falta ver cómo reacciona Kerem, si él también ha reflexionado, si él también siente que hubo esa injusticia y si ambos están dispuestos a intentarlo de nuevo. Porque, seamos sinceros, el amor es complicado. Y el amor entre dos personas tan expuestas como ellos, lo es aún más. Tienen que lidiar con la presión mediática, con los fans, con sus propias carreras. Pero si realmente hay amor, y si ambos han aprendido de sus errores, ¿quién sabe? Quizás esta confesión de Ande sea el principio de una nueva etapa para ellos. Sería un notición. A mí me encantaría verlos juntos de nuevo, la verdad. Esa chispa que tenían era única. Y si ella, que siempre se ha mostrado tan fuerte, admite una debilidad, un error, pues es que algo gordo tiene que haber ahí. O sea que yo estoy con la esperanza de que sí, de que el amor pueda triunfar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la confesión de Ande es sincera y que podría llevar a una reconciliación con Kerem?